A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí del otro lado. Estamos en una etapa de la vida, de la historia en el mundo, donde está todo cada vez más convulsionado, estamos cada vez más expectantes a lo que pueda suceder. Muchas veces leer el diario, leer una noticia a través de las diferentes redes sociales, compartir quizás el noticiero, mucha gente que ve el noticiero, son todas noticias que la verdad nos sacan las ganas hasta inclusive de vivir a muchos porque no hay nada bueno. La humanidad en su totalidad se está yendo cada vez más al tacho con todo. La moral es una moneda vieja ya que no se la conoce. El respeto, los valores. Y es difícil en medio de todo este caos encontrar una solución. Es difícil que en medio de este dolor, de estas angustias de las que estamos pasando, ver esa luz brillante, ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Muchas veces creemos que este es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que eso es lo que Dios quiere para vos y para mí. Cuando en realidad la Biblia habla de una realidad totalmente diferente. Cuando en realidad la Biblia habla de un plan para vos y para mí que dista totalmente de lo que pasa a nuestro alrededor. Dios tiene algo preparado mucho mejor para nosotros. Y lamentablemente muchas veces nos quedamos con la figura de un Jesús pobrecito, crucificado, muerto en la tumba y que queda ahí. Cuando tenemos que hacernos la idea que cuando servimos a Cristo, a quien decimos servir es un Dios poderoso, es el Dios Rey de Reyes que gobierna, es el Dios que tiene el poder de hacer cosas que nosotros ni siquiera las soñamos muchas veces. Y en ese es en quien nosotros debemos fundamentar nuestra esperanza. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a hablar de por qué está como está la sociedad. Vamos a hablar de cuál es el contexto histórico y en qué parte del conflicto cósmico que se da en el universo estamos, cuál es nuestra parte y qué debemos hacer. Y para ello tenemos que leer y tenemos que ir al libro de Apocalipsis, que te invito que si no tenés una Biblia en tu casa y te gustaría tener, escribinos para poder hacerte llegar una en papel hasta tu hogar. Si no, en el teléfono, en la tablet, podés descargarlo como una aplicación. Pero fíjense, vamos a leer el capítulo 5 de Apocalipsis, de los versículos 1 al 5, y dicen lo siguiente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No vamos a ir al contexto histórico directo, pero sí vamos a ir a la escena que estamos contemplando. Históricamente esto es después de la muerte de Jesús, después de la resurrección y cuando Él asciende al cielo. Así que es un Cristo que ya vino a esta tierra, murió y resucitó. Ese es el contexto en el que vamos a ahondar nuestra explicación de hoy. Ya después de la resurrección de Cristo. Y dice que ve en la mano derecha, ve en la mano del que estaba sentado en el trono un libro, ¿no? Ya sabemos que quien se sienta en el trono, y vamos a ver un poquito más, es Dios, ¿no? Y se ve una figura de un rollo, escrito dice por dentro y por fuera, con 7 sellos. Cuando vamos a la antigüedad, la manera común de los libros no son las tapas así como hoy, como tenemos por ejemplo la Biblia, sino son diferentes los libros, no eran diferentes en aquel entonces. Era lo común era tener un papiro, así como es lo que ve y lo que ejemplifica Juan.
Y dice que hay 7 sellos en ese libro. Pero hay algo interesante porque dice que hay un ángel fuerte, y muchos podríamos decir, bueno, este ángel fuerte es Jehová, ¿no? Es Jesús. Pero en realidad no. Quiere decir que hay diferentes categorías. Este es un ángel especial, un ángel fuerte, dice. ¿Podríamos decir que quizás era el ángel más fuerte? Puede ser. Entonces podríamos decir que ni siquiera el ángel más fuerte era digno de abrir este rollo, dice. ¿Quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Ya sabemos que este libro, este rollo con los 7 sellos contienen el desarrollo de la historia de la humanidad hasta que Cristo vuelva. En este libro encontramos algo mucho más que un simple escrito. Acá encontramos el destino de miles de millones de personas. El asunto es grave, el asunto es delicado. Estamos hablando del futuro, quizás del pasado y del presente. ¿Se dan cuenta la importancia y que no cualquiera puede ser digno? Entonces fíjense, no hay nadie en la tierra, en el cielo, no hay nadie digno de abrirlo. No hay nadie con el poder suficiente de hacerse cargo de la historia de este mundo, ni en el cielo ni en la tierra. Y esto es angustiante, imagínense, a Juan lo angustia. La angustia de entender de que este mundo es un caos y que no hay solución. La angustia en la que Juan pensaba de que si no hay nadie quien abra esta historia, este desarrollo histórico, entonces estamos perdidos, no hay solución para la raza humana. Y muchos viven así, muchos viven pensando que ya su vida tiene un destino malo, no importa qué es lo que hagan, entonces actúan como si no importara nada mañana. Muchos ven una ausencia de un futuro feliz, mejor. Estamos inmersos en una realidad tan difícil de explicar que vemos que no podemos desarrollarnos y mejorar, que pensamos que vamos a terminar en este pozo sin salida o en este túnel oscuro que no tiene lugar de escape para ningún lado. Y ahí estaba Juan, y la situación era parecida, pensando de que el caos que reinaba en este mundo no iba a tener solución. Entonces, uno de los que estaba ahí le dijo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, alguien que venció, tiene el poder. Entonces me imagino ahí, el cielo entero en silencio. Expectativa total. Todo el mundo, todo el universo, podríamos decir más que el mundo, todo el universo entero expectante a este acontecimiento. Los ojos de millares de ángeles hacia una única dirección. Y entonces dice lo siguiente, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En medio de ese horror que Juan sentía que no había solución, es donde aparece Cristo. Ese cordero inmolado. Porque acá habla de un cordero inmolado, no dice Cristo. Pero para que no te queden dudas, voy a leerte Juan, capítulo 1, el versículo 9. Para que no te queden dudas de quién es el cordero. Y Juan, el capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan que venía, vamos de nuevo. El siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La imagen de un cordero inmolado es la que trae salvación. Él es el único digno. Él es el único digno de recibir gloria, porque murió por nosotros. Pero hay algo mejor: resucitó por nosotros. Es por esto que el juicio es una buena noticia, porque tenemos de nuestro lado al Cordero inmolado. Tenemos de nuestro lado a Cristo que intercede en nuestro favor. Por eso este juicio es un juicio de salvación, no de perdición. Somos justificados y salvos si tenemos la intención de que Jesús nos limpie de todo nuestro pecado. Gracias a su muerte en favor nuestra, podemos ser justificados. Su vida perfecta cubre nuestras imperfecciones. El juicio en el que estamos no se da con el propósito de descubrir nuestra maldad, sino en demostrar lo bueno que es Dios. Hay uno solo que es digno. Entonces, en medio de esta expectación total, en medio de esta angustia total, Juan ve que hay alguien que es digno. Juan ve que hay alguien que puede manejar la situación, alguien que puede controlar el futuro de todo. Y es Cristo. A veces no pasa que te sentís como Juan ahí, con angustia, con dolor, ves que no podés salir adelante, ves que las trabas de este mundo, de esta vida, no te dejan avanzar. Estás con algún pecado que no podés soltar y le pedís a Dios que te ayude, pero no hay salida. Déjame decirte que en ese lugar más oscuro en el que estás, Dios le trae luz. Dios le trae luz a tu vida, Dios te trae esperanza. El momento es solemne, pero esperanzador, porque Cristo, el Cordero inmolado, es digno. Él es el único digno. Quien también habla de esto es Daniel. No es el mismo momento histórico, si es un poquito más adelante, más cercano a nuestros días. Y tenemos que ir al libro de Daniel para poder entender. ¿Qué les parece si me acompañan a Daniel capítulo 7? Y primero voy a leer algunos versículos del 9 al 13 y les quiero comentar algo de estos textos. Y dice lo siguiente: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Tenemos que destacar algo. En este capítulo, Daniel viene hablando de las diferentes bestias que ya estudiamos, que son los diferentes poderes que fueron dirigiendo la humanidad, ¿no? Tenemos los imperios como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, en su continuidad. Esto que vea Daniel en este momento es una visión luego de todos estos acontecimientos. ¿Sí? Podríamos aplicar, cuando uno hace un estudio más profundo, esto ocurre en 1844. ¿Qué simboliza eso? Describamos el trono. El trono es un trono de
de los cielos, el trono donde está sentado Dios. Y en ese trono se sienta el mismo Dios. ¿Y quién dice que va hasta Dios? Un hijo del hombre. Jesús mismo se acerca. Quiere decir que estamos hablando en un lenguaje totalmente de juicio. Este es un momento de juicio donde comienza un juicio, lo que nosotros conocemos como el juicio investigador. Ese juicio que comienza por los muertos y luego sigue por los vivos. Cuando se termina ese juicio, Cristo viene. Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo hoy? ¿En qué tiempo es el que se nos está desarrollando ahora? ¿En cuál tiempo estamos viviendo? En un tiempo que es solemne porque estamos en un tiempo de juicio. Tenemos que entender de que todas las decisiones que tomamos van a ser utilizadas. Tenemos que entender de que las decisiones que tomemos nos van a llevar a la vida eterna o a la muerte eterna. Es importante entender esta realidad. Es importante entender que Dios es quien nos salva. Es importante entender de que es Dios quien está acompañándonos. Que aquel único digno de abrir el rollo y los sellos es el mismo Dios que murió, que resucitó y que nos está acompañando, quien intercede por nosotros en nuestro favor. Él es nuestro abogado. Por eso el juicio es una buena noticia. Porque si no tuviéramos al defensor que tenemos, que es Cristo mismo, todos, por consecuencia del pecado, deberíamos morir. Pero en Cristo hay nueva oportunidad, en Cristo hay nueva vida, en Cristo hay nuevas posibilidades. En Cristo podemos transformar nuestra vida para bendición. Lejos de Él no podríamos hacer nada. Fíjense que el 26 y 27 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado. Y acá estamos hablando de una parte de la historia, y esto quiero resaltar. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y acá no importa lo que querramos. Esta es la realidad. Acá no importa lo que deseemos. Acá lo que importa es que Cristo recibe el dominio y Él se los da a sus hijos. El mismo dominio que Dios va a recibir, que ya recibió, nos lo va a otorgar cuando venga por segunda vez. Por eso este es un momento de solemnidad. Por eso este es un momento de introspección, de donde tendríamos que nosotros pensar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Ponete a pensar, ¿qué es lo que haces con tus horas diarias? ¿Qué decisiones están tomando? ¿Qué decisiones estás tomando pensando en tu futuro? No pienses solo en el presente. Hay alguien que es digno. Hay alguien que es digno de loor. Y tenemos un mensaje que dar. Tenemos un mensaje que compartir. Y en medio de este juicio tenemos que entender de que nosotros no solamente somos enjuiciados, sino que también Dios nos necesita para dar un mensaje. Fíjense que Apocalipsis 14, que es un versículo que leímos en el programa anterior, que te invito a que lo leas, quiero desarrollar un punto más. Versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, y temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese mensaje que tenemos que dar tiene que ser un mensaje de que estamos en un momento solemne en la historia. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es natural que pase porque estamos en un mundo donde el pecado triunfa en el mundo. Porque las personas prefieren ir en favor de
deseos, ir en favor de sus pasiones y no obedecer a Dios. Entonces, cuando vos en tu corazón le cerrás el corazón a Cristo y se lo brindás a Satanás, ¿quién gana es Satanás? Pero no porque Satanás tenga más poder. Porque Cristo hoy cumple una función especial. Él es el intercesor entre vos y Dios. Él es quien intercede en tu favor. Él es quien está expectante, queriéndote ayudar a salir de ese lugar donde estás. Él está esperando que vos acudas a Él. Él está esperando constantemente que vayas corriendo hacia sus brazos. Nosotros siempre tendemos a que cuando nos equivocamos o erramos, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios, como si eso fuera lo natural. Pero en realidad Dios siempre nos está pidiendo lo contrario, que nos acerquemos a Él, que le demos nuestra vida, que entendamos que el momento que estamos viviendo en la tierra es un momento especial. Cristo pronto va a venir. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? No hay que demorar más. Pablo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en los últimos 3 versículos, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nosotros. Él está diciendo que no es que servimos a un Dios que no se compadece con nuestras debilidades, que no servimos a un Dios que no nos entiende, sino al contrario, que tenemos un Dios que fue tentado en todo, igual que nosotros, o peor inclusive. La única diferencia es que Él sí se mantuvo firme, que Él no pecó. Pero eso le da la capacidad de poder interceder por nosotros. Entonces, ¿qué estamos esperando para acercarnos con confianza al trono de la gracia? Dice. ¿Por qué retrasás la decisión de acercarte a Cristo? Es ahora el momento. Es ahora el momento de acercarnos con confianza al trono de la gracia y así obtener misericordia. Y la Biblia dice, en la versión de la 1960, en el oportuno socorro. Lo que podríamos decir en el momento en el que más lo necesites. No sé cuál sea la situación que estás pasando, pero seguramente necesitas la mano del Señor en tu vida. Seguramente necesitas ese abrazo cálido de nuestro Salvador. Seguramente necesitas ese oído amigo de nuestro Señor, quien es digno de abrir el sello, de abrir el rollo y desatar los sellos. Que Él fue quien recibió dominio, gloria y honra y que nos la va a dar cuando venga por segunda vez. No es momento de titubear. No es momento de dejarnos vencer por las malas situaciones que estamos pasando. No es momento de dejarnos vencer por esta enfermedad que parece que no se quiere ir. No es momento de dejarnos vencer por este dolor tan profundo por la pérdida de un familiar. No es momento de mirar hacia adentro. Es momento de mirar hacia adelante. Es momento de mirar hacia arriba. Cristo va a transformar esta lucha en bendición. Él te va a acompañar a transformar este momento difícil en algo mejor. No hay mucho más que decir, solamente entender. Y tenés que entender que por nuestros propios méritos tendríamos que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Pero en Cristo Jesús, quien es nuestro mediador, quien en el juicio hoy está intercediendo por nosotros, podemos obtener la vida eterna. Gracias a la gracia, ese regalo inmerecido. No desperdicies la oportunidad que Dios te está dando en este momento. No dejes que la muerte de Cristo en la cruz sea en vano. Aferrate a nuestro Salvador y empezá a vivir una vida nueva, entendiendo de que pronto esto va a acabar y tenemos un mensaje que cumplir, tenemos un mensaje que dar.
Cristo viene. Es momento de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre te digo, ahora viene una segunda parte a cargo del licenciado Rubenar. Puedes acceder a través del siguiente link.